intestino superior sería entonces esas 6 a 7 centímetros. Y a nivel de T5, de T4 y T5, se bifurcan en dos bronquios principales. Uno que va al pulmón derecho y el otro que va al pulmón izquierdo. Aquí está entonces la parte cervical, la ven ustedes aquí arriba, ¿no es cierto? Después viene esta otra parte que es la parte torácica y posteriormente, ¿no es cierto?, vienen los bronquios derecho y izquierdo. Existen cartílagos traqueales y estos cartílagos traqueales son abiertos por atrás. Ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, la característica de estos cartílagos traqueales totalmente abiertos por la región posterior. Y aquí, en esta zona, para cubrir esta apertura, existe un músculo traqueal que cierra completamente esa apertura. Por lo tanto, queda convertido en un tubo parcialmente, ¿no es cierto?, cartilaginoso y parcialmente muscular. Están unidos estos cartílagos uno con otro. Hay esa unión que está ahí, esa unión que está ahí, esa que está ahí, por ligamentos anulares. Así se llama, ligamentos anulares. Ligamentos anulares unen un cartílago con otro. ¿Ya? Por dentro existe una pared membranosa y aquí abajo existe la bifurcación de la tráquea. Y aquí el último cartílago de la tráquea, este que está aquí, el último, ¿no es cierto?, se llama la carina. ¿Ya? Y esta carina es un cartílago doble que se abre hacia la derecha y hacia la izquierda a través de lo que son entonces los bronquios. ¿Ya? Por supuesto, dentro de la tráquea, ¿qué va a tener? Tiene una mucosa que es justamente la mucosa que... O sea, ahí tenemos este tubo que es muy importante. Este tubo tiene relaciones importantes. Aquí vemos un corte de tráquea, ¿ven? Y aquí ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, el lumen traqueal. Aquí está el músculo liso, que es el músculo traqueal, ahí en esa posición posterior, y el arco, ¿no es cierto?, que forma el cartílago hialino, ojo, el cartílago hialino, que es el que envuelve todo. Y ahí está la mucosa por dentro, ¿no es cierto?, la parte membranosa, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una foto real de la tráquea, ¿no es cierto?, donde vemos cómo baja esta tráquea y cómo se divide en dos bronquios. Tiene relaciones importantes, ustedes ven aquí la aorta que está pasando ahí por delante de la tráquea, es decir, tiene una relación con la tráquea importante, ¿ya? Y aquí vemos los pulmones con la tráquea en su posición. Por lo tanto, el aire que respiramos ingresa por la nariz, sigue por la faringe, continúa por la laringe y entra a la tráquea. A veces estamos comiendo algo chiquitito como un arroz, por ejemplo, y muchas veces aspiramos el arroz. Cuando aspiramos el arroz, ¿qué nos viene como característica? Tos. Entonces, ¿qué es lo que es la tos? Es un reflejo de algo que está cubriendo, ¿no es cierto? Es decir, que se metió por un lado equivocado y que está estimulando los cilios que tienen la mucosa traqueal. Y eso es característico cuando nosotros comemos algo. Bien, aquí tenemos entonces, ¿qué cosa? Aquí tenemos los pulmones insuflados. Estos pulmones están tratados, insuflados, se inflaron estos pulmones, ¿no es cierto?, y se fijaron inflados. Porque el pulmón habitualmente es colapsado cuando está afuera. Se colapsa, lo vamos a ver aquí en una teoría. Aquí vemos. Aquí se abrió el cadáver, ¿no es cierto? ¿Y qué apareció aquí? Apareció un pulmón absolutamente colapsado. ¿Se dan cuenta? Porque el pulmón es como, ¿qué cosa? Es como una esponja. ¿Ya? Está estirado cuando está lleno de aire. Cuando no hay aire, se colapsa. Aquí tenemos los dos pulmones colapsados. Un detalle importante que aquí se nota muy bien es que los pulmones tienen estos puntos negros. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Está lleno de puntos negros. ¿Por qué? Porque ese es lo que nosotros aspiramos durante nuestra vida. Nosotros aspiramos smoke. Imagínense los que fuman, cuánto humo aspiran. Y todo eso va quedando dentro de lo que es el pulmón.
finalmente terminamos, ¿no es cierto?, por tapizar interiormente nuestro pulmón con esto que es alquitrán de lo que aspiramos diariamente, ¿ya? Y eso hace de que nuestra capacidad respiratoria vaya disminuyendo a lo largo del tiempo. Entonces, esos detalles son importantes. Entonces, ahí están las características de los pulmones. El pulmón está cubierto por pleuras. Las pleuras son dos membranas cerosas que revisten el pulmón. ¿Ya? Es como un globo que tenemos aquí, en lo cual metemos dentro de ese globo el pulmón. Por lo tanto, una parte de esa membrana serosa va a cubrir, ¿no es cierto?, el pulmón. Pero otra parte, ¿no es cierto?, va a quedar cubriendo la pared. ¿Ya? Entonces, es bastante claro que existe entonces, ¿qué cosa? Cada pulmón está rodeado por un saco pleural que consta de dos membranas continuas, la pleura visceral y la pleura parietal. Dos membranas continuas. ¿Ya? Cierren esas ventanas, por favor, porque parece que están en fiesta los jóvenes que acaban de salir. Quiero ir a amenizar la fiesta. Yo dije que sacaron como comida escuchar el plato. ¿Y qué sacamos? Bien, hemos dicho entonces que son dos sacos serosos, ¿no es cierto?, que envuelven. Esta envoltura es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque tiene una hoja parietal y una hoja visceral. Y entre ambas hojas hay una cantidad de líquido pleural que está siempre presente aquí. Y este líquido disminuye, ¿qué cosa? El hecho de que se vaya, ¿no es cierto?, flotando el pulmón cuando se agranda y cuando se achica. Y eso no hace diafragma en ningún momento dentro de lo que es el pulmón. Entonces, esta pleura es importante. Y aquí vemos que esta pleura tiene ciertas zonas interesantes. Tiene una cúpula pleural, tiene una pleura costal, tiene una pleura que está en relación con el diafragma, que se llama pleura diafragmática, y tiene una pleura medial o mediastinal que está hacia la línea mediana, hacia la cara medial, por una parte mediastinal y una parte vertebral. ¿Ya? Entonces, todas esas son zonas pleurales que vamos a ver. Y además tiene recesos, tiene 4 recesos importantes. ¿Qué son los recesos? Son vueltas que tiene. Ahí hay un receso, por ejemplo. ¿Ve? Aquí hay otro receso, ¿ya? Y aquí tenemos otro receso pleural. ¿Ven? Esos son recesos pleurales. Estos recesos son importantes porque ayudan a ¿qué cosa? A transformar entonces la pleura de parietal en visceral. Y el receso más importante se llama costo diafragmático. ¿Por qué se llama costo diafragmático? Porque está en relación con las costillas y el diafragma. ¿Y por qué es el más importante? ¿Por qué es el más importante? Porque es la parte más baja de la pleura. La parte más baja de la pleura. Si hay cualquier tipo de líquido que esté dentro de la pleura, ¿no? Cuando hay una inflamación, ¿no es cierto?, hay una pleuresía, una pleuritis, ¿ya? Ese líquido baja. Y sencillamente, ¿qué se hace ahí? Se hace una punción pleural. Y se saca entonces ese líquido del interior. Entonces, esos 4 recesos, el costo diafragmático, que es esto, ¿cierto? Después tenemos un costo mediastínico aquí adelante, costo mediastínico, ¿no es cierto? Después tenemos unos recesos en la parte baja. Aquí está el costo diafragmático, ¿ya? Aquí está el costo mediastínico, ¿ya?
Acá en la parte baja también hay dos recesos más, ¿no es cierto?, que dijimos que se llama frénico, mediastínico y vértebro-mediastínico. El vértebro-mediastínico es este que está aquí. Ese es el vértebra y aquí. Ese, ¿no es cierto?, es el vértebro-mediastínico. Y el frénico-mediastínico es que está en la base, la parte interna, aquí, en esa zona. ¿Bien? Ahora, la pleura envuelve al pulmón, ¿cierto? Pero hay una zona en la cual el pulmón no puede estar envuelto. Y esa zona en la cual el pulmón no puede estar envuelto es la raíz del pulmón, que está ubicada aquí, en esta zona. ¿Y por qué no puede estar envuelto? Porque ahí salen y entran las estructuras que conectan al pulmón con el resto del organismo. Por lo tanto, no puede haber pleura cerrando esa zona. ¿Y ahí qué vamos a tener entonces? Vamos a tener arterias, vamos a tener venas y vamos a tener bronquios, que son los tres elementos que forman la raíz. Entonces la pleura hace una vuelta alrededor, una vuelta, ahí la vemos la vuelta, ¿no es cierto?, alrededor de estos tres elementos que vemos aquí, ¿no es cierto?, las venas, las arterias y el bronquio, ¿ya? Y enseguida se proyecta hacia abajo, ¿ya?, hacia abajo hasta el diafragma. Y esa proyección, ¿no es cierto?, que la vemos aquí, se llama el ligamento pulmonar. Ligamento pulmonar. Entonces el ligamento pulmonar no es otra cosa que una proyección de la pleura, cuando la pleura envuelve, ¿no es cierto?, el ilio, que es la puerta de entrada a la raíz del pulmón. Raíz del pulmón. Las pleuras, ¿no es cierto?, que tenemos pleura visceral, tenemos aquí, y aquí tenemos una pleura parietal. Y entre medio una cavidad pleural. ¿Cuántos cc o ml tiene? Entre 8 y 12 ml aproximadamente. Y que se forman por una filtración, ¿no es cierto?, de las arterias bronquiales por el lado de la pleura visceral y de las arterias intercostales por el lado de la pleura parietal. ¿Ya? Y esta filtración está constantemente, ¿no es cierto?, siendo cambiada, ¿ya? Y este cambio, ¿no es cierto?, se realiza en la pleura parietal a través de estas cavidades, ¿no es cierto?, que se llaman estomas. Estos estomas, ¿no es cierto?, son las cavidades linfáticas, son comunicaciones de cavidades linfáticas que son las que van absorbiendo, ¿no es cierto?, el líquido pleural y se va renovando constantemente. Entonces ya hay una producción y una reabsorción de líquido pleural constantemente. Bien, aquí vemos los pulmones, ¿no es cierto?, que están ubicados allí en el tórax y vemos cómo se ha abierto aquí dos ventanas para ver, ¿no es cierto?, los pulmones, pero estas ventanas son ventanas que se han hecho en las pleuras, porque si nosotros entramos, ¿no es cierto?, al individuo, primero encontramos las pleuras y tenemos que romper las pleuras para poder entrar al pulmón. Estas pleuras pueden pasar hasta el estrecho superior del tórax, la apertura superior del tórax, ¿no es cierto?, pasan 2,5 centímetros en la parte anterior y llegan al cuello de la costilla por la parte posterior, ¿ya? Esta se llama la cúpula pleural. Esta cúpula pleural, ¿no es cierto?, está recubierta por una membrana que se llama membrana suprapleural, que es esta membranita que vemos aquí, que va de la primera costilla a la séptima vértebra cervical, proceso transverso. La cúpula está cubierta por una membrana que se llama membrana suprapleural, que está sostenida, ¿no es cierto?, por el escaleno anterior y que va desde la séptima al proceso transverso, ¿no es cierto?, y a la primera costilla. Por lo tanto, ahí vamos a tener, ahí se ve claramente esta membrana suprapleural que ayuda a contener, ¿no es cierto?, o a cubrir un poco la parte cupular. Viene de una fascia que se llama endotorácica, que está dentro del tórax. Bien, aquí están los pulmones como tal. Esa es una vista de pulmones reales, una foto muy bonita de los pulmones, y vemos claramente algunos detalles de los pulmones. En primer lugar, ¿cuánto pesan estos pulmones? ¿Bien? ¿Cuánto pesan? Los pulmones pesan,
los pulmones pesan, el derecho pesa entre 600 y 625 gramos, el derecho. En cambio el izquierdo, ¿no es cierto?, pesa entre 500 y 565 gramos. Si ustedes se dan cuenta, el pulmón derecho es un poco más pesado que el izquierdo. Son 100 gramos de diferencia entre un pulmón y otro. Y ahí lo vemos claramente. El peso total de los pulmones es 1,1 kg más o menos 1,2 kg, es decir, 1.100 a 1.200 gramos. Miden alrededor de 25 centímetros de altura. Esa es la altura que tienen, 16 anteroposterior y 10 transverso, el derecho, que es más ancho, el izquierdo es más delgado, 7. Aquí vemos la vista posterior de ambos pulmones, son similares, parecidos, pero no iguales. ¿Por qué no son iguales? Cuando nosotros vemos aquí, este tiene 3 fisuras, perdón, 2 fisuras, y este tiene una sola fisura, ¿ya? Este tiene una fisura oblicua y este tiene una fisura horizontal. En cambio, este solamente tiene una fisura oblicua. Esa es la gran diferencia. Si ustedes tienen el pulmón ahí en la mesa en el momento, ¿no es cierto?, del práctico, mírenle la fisura y van a saber si se trata del pulmón derecho o del pulmón izquierdo, de inmediato. Aquí lo vemos. ¿Ven? Ahí ven el pulmón derecho, 2 fisuras. Una fisura oblicua y una fisura horizontal. El pulmón izquierdo, una sola fisura, que es la fisura oblicua. ¿Ya? Esta es una visión de la cara costal del pulmón, de la que da las costillas. ¿Ya? La cara mediastínica, la cara que mira hacia la línea mediana, es esta cara. Y ustedes ven que la cara del pulmón derecho tiene diferencias con la cara del pulmón izquierdo. ¿Por qué tiene diferencia? En primer lugar, hay diferencia en la posición de las estructuras, ¿no es cierto?, que salen del pulmón y que conectan al pulmón con otras estructuras. Lo mismo sucede acá. Y esa es la primera diferencia que vamos a ver, que es fundamental. Lo otro que también es extraordinariamente diferente son sus relaciones. Aquí hay una serie de relaciones diferentes a la que tiene este otro pulmón, que es el pulmón izquierdo. Cuando vemos las fisuras, ahí vemos la fisura oblicua. Entonces tenemos aquí, ¿no es cierto?, esta fisura oblicua derecha, del pulmón derecho. ¿De dónde a dónde se extiende? Del proceso espinoso de la tercera vértebra torácica hasta la sexta costilla a nivel de la línea medio clavicular. Aquí, ¿cierto? La línea media clavicular, la que pasa por la parte media de la clavícula y se extiende hacia abajo. Entonces, ahí tenemos nosotros qué cosa, la fisura oblicua derecha. La fisura horizontal, que es la otra que se ve en el pulmón derecho, fisura horizontal, ahí la vemos, va desde la cuarta costilla, aquí, hasta la quinta costilla a nivel de la línea media axilar. Es decir, de la cuarta costilla hasta aquí, hasta la costilla central. Entonces, ahí tenemos el lado derecho, las 2 fisuras del lado derecho. ¿Cómo son las fisuras del lado izquierdo? Es una sola y es la fisura oblicua. Y esta fisura oblicua va, igual que la del lado derecho, del proceso espinoso de la tercera vértebra torácica hasta la sexta costilla a nivel de la línea media clavicular. Por lo tanto, se repite la posición exactamente. Cuando vemos los pulmones por posterior, una vista dorsal, vemos esencialmente, ¿no es cierto?, la fisura oblicua. Aquí no vemos la fisura horizontal en el lado derecho, en ningún momento, solamente la fisura oblicua que la vemos a ambos lados. No hay una visión de la horizontal. Y ahí tienen los 2 pulmones reales como son, ¿no es cierto? Y como aquí se disecó qué cosa, las vías de entrada, especialmente, ¿no es cierto?, los bronquios principales, los bronquios lobulares, ¿ya? Y algunos segmentos que están allí ya empezando a ser disecados. Ustedes pueden ver entonces cómo el pulmón, cómo los conductos que van metiéndose al pulmón se van subdividiendo.
y esta subdivisión va siendo cada vez mayor y mayor y mayor y mayor. ¿Ya? ¿Cuáles son las relaciones de esta cara medial? Esta cara medial que tiene el pulmón, la que da hacia la línea medial. En el lado derecho, este es el margen anterior del pulmón, margen anterior, este es el margen posterior. Siempre el margen posterior es un margen más redondeado, mucho más redondeado. En cambio, el margen anterior es cortante, ¿ya? Y aquí vemos en la parte inferior, ¿no es cierto?, la cara diafragmática con el margen inferior del pulmón. El margen inferior, que no es otra cosa que esto que se ve aquí abajo. Este sería el margen inferior, ¿ya? La ubicación de los elementos que entran y salen del pulmón derecho, ¿ya? No hay que olvidarla nunca, porque es una de las cosas más importantes que tiene que ver el médico en el momento de la operación. Y si ustedes se dan cuenta, aquí está el bronquio, ese sería el bronquio, ¿ya? Y por delante del bronquio, esto es anterior, delante del bronquio, ¿qué es lo que hay aquí? Una arteria. Es decir, la arteria pulmonar en el lado derecho está por delante del bronquio, ¿ya? Y las dos venas, una es anterior y la otra es inferior, ¿ya? Ese detalle no lo olviden, no lo olviden. Ahora, si ustedes observan esto aquí, estos serían los elementos que quedan allí en el centro, que son los que dejan, ¿no es cierto?, estas muestras aquí en esta zona. ¿Qué cosas son las que nosotros vamos a encontrar aquí esencialmente? Esta estructura que la vemos aquí, que no es otra cosa que la vena ácigos. Esta es la vena ácigos, que está aquí, ¿no es cierto? Y esta vena ácigos, ya no me quiere funcionar esta cosa, ¿no? ¿Ya? Esta vena ácigos, como se dan cuenta, va girando aquí, en esto, va dando la vuelta. Ahí va dando la vuelta. La pila parece que se me... Se me terminó la pila, parece. Ahí sí, ahí sí. No puede estar la pila. Entonces aquí ustedes pueden ver esa vena ácido, ¿se dan cuenta? Ahí está. Y esa vena ácido va a llegar ¿dónde? A esta vena que está aquí. Esta vena que está aquí no es otra cosa que la vena cava superior, ¿ya? Y si ustedes ven esta, aquí va la vena ácido, ¿se dan cuenta? Esta es la vena ácido, ahí va dando una vuelta, y esta es la vena cava superior. Aquí va el esófago, ahí va el esófago hacia arriba, aquí va la tráquea, ¿ya? Esa es la tráquea. Aquí hay una glándula que se llama timo, que está ubicada aquí, de esa zona. Y aquí hay una región del pulmón derecho que está relacionada con el corazón, ¿ya? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que recordar en esta. ¿Qué pasa con el pulmón izquierdo ahora? También vamos a tener en el pulmón izquierdo, ¿no es cierto?, una zona que tiene la característica de ¿qué cosa? De un arco. Y ese arco no es otra cosa que una gran arteria, y esa gran arteria, voy a usar el palito más bien, a pesar que no me gusta mucho, esta gran arteria que está aquí, ¿no es cierto?, es esta que vemos aquí, no es otra cosa que la aorta, la arteria aorta. Entonces, al lado derecho vamos a tener la vena ácigos y al lado izquierdo vamos a tener la aorta. Ahora, aquí pasa el esófago hacia arriba, ahí, el esófago, ¿ya? Como la aorta va saliendo y va dando la vuelta, aquí está el arco de la aorta. Y el arco de la aorta envía ¿qué cosa? Envía algunas ramas, el tronco brachiocefálico, la carótida, ¿no es cierto?, y la subclavia. Ellas dejan también aquí, ¿no es cierto? Y aquí está el área para el timo.
Y esta zona tremendamente grande que está aquí es una zona para el corazón. Para el corazón. Entonces, esa es la característica que nosotros vamos a encontrar. Ahora, fíjense en este detalle. La disposición que tienen las estructuras al lado izquierdo. ¿Ya? Al lado izquierdo, nosotros ¿qué vamos a encontrar? El bronquio, aquí en esta posición, y sobre el bronquio, ¿qué vamos a encontrar? La arteria. En la otra, el bronquio estaba por detrás y la arteria estaba por delante. Aquí el bronquio está, es decir, la arteria está por arriba y el bronquio está por abajo. Esa es la gran diferencia. Las venas están en la misma posición, no hay mayor característica. Y aquí es donde se ve, fíjense en esta figura, aquí se ve, ¿no es cierto?, la pleura como da la vuelta y forma esta estructura que no es otra cosa que el ligamento, ¿no es cierto?, que está ahí puesto en el... Para acá. Murió. Sí, ahí vive un ratito y después muere. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo puedo contarles del pulmón derecho y izquierdo. Aquí están las relaciones en una posición ya con estructuras puestas, ¿no es cierto? Y ahí vemos el esófago, vemos la aorta, vemos los grandes vasos, las venas, ¿no es cierto? La primera costilla. Lo mismo allá también, vemos la primera costilla, la vena cava, la arteria cefálica, vemos el esófago, la vena cava inferior ahí, en fin, los mismos elementos que podemos visualizar, ¿no es cierto? Dos nervios importantes pasan por aquí. Uno pasa por delante y el otro por detrás. ¿Ya? El que pasa por delante es este que vemos aquí. ¿Ya? Y ese se llama nervio frénico. Este que pasa por delante, perdón. Este que pasa por delante. Frénico. Y por detrás pasa el vago. Acá lo mismo. Por delante y por detrás de lo que es, ¿no es cierto?, la raíz, van pasando por delante el frénico, por detrás el vago. Esa es la situación concreta. Bien, cuando nosotros ahora nos metemos al interior de este órgano, vamos a darnos cuenta que la división que existe allí es tremendamente grande. Y a medida que avanzamos, nos damos cuenta cómo, ¿no es cierto?, se va subdividiendo, hasta llegar a números que son excepcionales. Aquí tenemos los bronquios principales, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. ¿Ya? Aquí tenemos el bronquio derecho, ustedes lo ven, y el bronquio izquierdo acá. El detalle más interesante es el siguiente: el bronquio derecho, es como la continuidad de la tráquea. Si ustedes ven la tráquea ahí, como que prácticamente es como la continuidad hacia abajo. ¿Ya? En cambio este no, este está más horizontal, por lo tanto ya no es la continuidad. Entonces, ese detalle es interesante porque cada vez que nosotros aspiramos algún elemento por nuestra nariz, nos va a bajar al pulmón derecho. Entonces, ese detalle es interesantísimo en cuanto a las características. Aquí vemos, ¿no es cierto?, ahí está la carina, ¿no es cierto?, la división, ¿verdad? Y aquí vemos, cuando bajamos a esa zona, ¿qué vamos a encontrar? Los bronquios principales, que son los bronquios pulmonares. Y estos bronquios pulmonares, al lado derecho, vamos a tener 1, 2, 3 lóbulos. Al lado izquierdo vamos a tener 1, 2 lóbulos. ¿Por qué? Porque habían dos fisuras, ¿no es cierto?, al lado derecho y una sola al lado izquierdo. Ahí está la endoscopía normal, que nosotros vemos. Si metemos un endoscopio, vamos a bajar viendo esa estructura. ¿Cierto? ¿Cuáles son las características de los bronquios? El derecho es este que vemos aquí, ¿cierto?, y es más corto, más ancho y más vertical que el izquierdo. ¿Ya? Está relacionada con la vena cava superior, la arteria pulmonar derecha, la vena ácidos y el arco de las ácidos. Y se divide en 1, 2 y 3. Bronquio lobular superior
bronquio lobular medio y bronquio lobular inferior. Por lo tanto, tiene esa división. En cambio, o sea, ahí lo vemos, ¿no es cierto? Tiene una inclinación respecto a al plano sagital de 25 grados aproximadamente. El izquierdo, en cambio, tiene ¿qué cosa? Es más largo, es más estrecho y es más horizontal. Eso es la característica. Se relaciona con el tronco de la arteria pulmonar, el esófago, la aorta descendente, el arco aórtico y la arteria pulmonar izquierda. Y se divide en dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, la división entonces de estos bronquios que son lobulares. ¿Ya? Estos bronquios lobulares entonces van a subdividir al pulmón en tres lóbulos, superior, medio e inferior. El derecho y superior e inferior el izquierdo. Y estos lóbulos, a su vez, se dividen en segmentos. Y el superior va a dar 1, 2, 3 segmentos. El medio va a dar 2 segmentos y el inferior va a dar 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Por lo tanto, el derecho va a tener 10 segmentos. 10 segmentos. En cambio, el izquierdo va a generar en el lóbulo superior 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Y acá va a generar en el inferior 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, va a tener 5 más 4, va a tener 9 segmentos. El izquierdo tiene 9 segmentos, el derecho tiene 10 segmentos. ¿Ya? Esos son los segmentos. Aquí los vemos, ¿cierto?, cómo están distribuidos estos segmentos y cada segmento tiene nombre, por supuesto, que lo vamos a ir viendo enseguida. Aquí vemos ya los segmentos broncopulmonares y esta es una vista anterior. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que en este lado derecho, en el lóbulo superior, que es este que está aquí, tenemos 1, 2, 3. Tenemos el apical, el anterior y el posterior. El apical, el anterior y el posterior. ¿Ya? En el segmento medio, es decir, en el lóbulo medio, vamos a tener dos segmentos. El medial, segmento medial y segmento lateral. ¿Ya? Y en el lóbulo inferior vamos a tener 5 segmentos, ¿ya? Que lo vamos a ver en la otra foto. ¿Ya? Pero aquí vamos a tener, voy a pasar a la siguiente foto, uno superior, que es este que vemos aquí, uno medial, uno lateral, uno posterior y uno anterior, que son los basales. Los basales. Uno anterior, posterior, medial y lateral, más uno que se llama superior, porque este de arriba se llama apical. ¿Ya? Esta es la diferencia. Ahora, en el pulmón izquierdo, este que está acá, también vamos a tener aquí dos lóbulos nomás, y este lóbulo va a tener este segmento que vemos aquí arriba, pero este segmento, ¿no es cierto?, está acoplado a este segmento verde que está acá, que no existe acá, sino que es un segmento, se llama ápico posterior. Ápico posterior. El anterior lo vemos en color azul aquí, claramente, y aquí vemos una lengüeta, una lengua, una língula. Y por lo tanto, hay dos segmentos que son el lingular superior y el lingular inferior. ¿Ya? Y el segmento, el lóbulo, inferior va a tener un superior, medial, lateral, posterior, ¿no es cierto?, y anterior, es decir, igual que el otro. Por lo tanto, tiene 9 segmentos el lado izquierdo. Y ahí vemos otra vista, ¿no es cierto?, de los mismos elementos. Entonces, son importantes esta vista medial de los mismos segmentos. ¿Por qué es importante la segmentación?
La segmentación es importante cuando nosotros tenemos una bronconeumonía. Si tenemos una bronconeumonía, el médico nos va a ver en qué segmento está esa bronconeumonía. Por eso tiene que saber exactamente qué segmentos se pueden escuchar por la parte anterior. Por eso le pone fonendo aquí, después más acá, y le va escuchando, ¿no es cierto?, estos sectores para poder darse cuenta o lateralmente o posteriormente. Por lo tanto, estos sectores son los que habitualmente el médico escucha en el momento de una bronconeumonía para poder... Esa es la proyección en la pared torácica, ¿ya?, de los segmentos. Bien, una vez que tenemos los segmentos, que son estas, las pequeñas, acuérdense que estos son los bronquios lobulares, ¿no es cierto? Y estos son los segmentos de los bronquios lobulares. Nosotros podemos ver aquí el árbol respiratorio completo. Tenemos un bronquio principal, en el lado, dos bronquios lobulares, en el caso del lado izquierdo, del derecho 3. Después tenemos segmentos broncopulmonares, y después vamos a tener una cantidad de subdivisiones que en total suman 23 subdivisiones desde el momento que ingresa el aire al pulmón hasta cuando ese aire sale al exterior. Y estos detalles los vemos en esta tabla, donde vemos que tenemos una tráquea, ¿cierto?, una tráquea, tenemos dos bronquios principales, tenemos 5 bronquios lobulares, tenemos 19 segmentarios, tenemos 10 y 9, 10 al lado derecho y 9 al lado izquierdo, ¿no es cierto? Ahora, de allí hacia el frente sigue la subdivisión con 38 subsegmentarios. Bronquios terminales tenemos 1000, bronquiolos terminales 35.000, bronquios respiratorios 630.000 bronquios respiratorios, y conducto y saco alveolares 4 por 10 elevado a 6, y alveolos 300 por 10 elevado a 6. Por lo tanto, la cantidad de alveolos donde ocurre el intercambio gaseoso, la hematosis, ¿no es cierto?, es extraordinariamente grande dentro del pulmón. Si ustedes se dan cuenta, las áreas, y aquí quiero que se den cuenta de esta por centímetro cuadrado. Esto tiene 5, 3,2, 2,7, 3,2, finalmente llegamos a 1000, 17.100, 700.000. ¿Qué significa 700.000 centímetros cuadrados? Significan 70 metros cuadrados. Si yo tengo que hacer 70 para allá y 70 para allá. Toda esa área que hay allí es el área donde ocurre el intercambio gaseoso, ¿ya? Y esa área está metida dentro del pulmón. ¿En qué cosa? En los alveolos, ¿ya? Esa área es la que se va perdiendo a través de los años cuando el alquitrán del humo que expiramos va, ¿cierto?, igual que el cañón de la cocina. Los que tienen cocina a leña saben eso, ¿ya? Con el tiempo que hay que hacer, hay que limpiar el cañón porque se va llenando de hollina, ¿sí o no? Bueno, lo mismo sucede con nosotros, nos vamos llenando de hollina dentro de nuestros sistemas, y eso hace que cada vez tengamos, ¿no es cierto?, mayores problemas para respirar. El fumador clásico que fuma constantemente termina generalmente con un enfisema. ¿Qué significa eso? Significa que el área respiratoria de 70 metros cuadrados ya no le queda poco menos de 1 metro cuadrado o 2 metros cuadrados para poder intercambiar aire. Por lo tanto, el aire se le hace poco. ¿Para qué? Para todas las células del cuerpo. Por eso tienes que ponerle oxígeno, ¿verdad?, con oxígeno en la nariz, respirando. ¿Por qué? Porque ha fumado toda la vida. Eso es lo que trae como consecuencia, ¿no es cierto?, el fumar. Y aquí tenemos estas vías que son, esta estructura que está aquí es la unidad anatómica y funcional del pulmón. El pulmón tiene una unidad anatómica y funcional, ¿no es cierto?, que la vamos a ir viendo, que se llama bronquiolo respiratorio. Así se llama, bronquiolo respiratorio.
cada vez que hay estas pelotitas, donde hay estas pelotitas hay intercambio gaseoso. Es decir, hay, ¿no es cierto?, intercambio. ¿Por qué? Porque aquí existen acinos, y donde hay acinos van a haber entonces elementos de intercambio gaseoso. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí, por ejemplo, está abierto y aquí se ven los acinos como están ahí, ¿no es cierto? Estas son las superficies. Aquí se ve uno abierto también. Y todas estas pelotitas. Donde hay pelotitas hablamos de bronquiolo respiratorio. Y esa es la unidad anatómica y funcional que tiene el pulmón. Ahora, fíjense en el siguiente detalle. Vías aéreas intrapulmonares. Estamos dentro del pulmón. Bronquios, fíjense el término, bronquios intrapulmonares. ¿Ya? Ellos van disminuyendo gradualmente su calibre y tienen una capa de mucosa general, glándulas y mucosa serosa adventicia. ¿Y qué tienen además? Tienen cartílago hialino irregular. Cartílago hialino. ¿Ya? Es importante. Ahora, aquí abajo tenemos este término, bronquiolos, que no es lo mismo que bronquios. ¿Y cuál es la diferencia entre los bronquios y los bronquiolos? ¿Qué son los bronquiolos? Son bronquios muy pequeños, mucho más pequeños, tienen mucosa, epitelio cilíndrico, fibra elástica, adventicia, músculo liso, y no tienen, ¿qué cosa? Cartílago hialino. Hay ausencia de cartílago en los bronquiolos. Ese cartílago que está en los bronquiolos no existe. ¿Ya? ¿Ustedes están chateando ahí o están en la clase? Si quieren estar afuera, vayan a chatear afuera, por favor. No quiero que estén ahí chateando y yo haciendo clase aquí como... ¿ya? Si están con su teléfono, por favor, vayan afuera y chateen afuera. Entonces, ¿qué sucede aquí? Desaparece, ¿no es cierto? Después, en los bronquiolos más de los respiratorios, ¿ya? Desaparece también el músculo liso, ya definitivamente. Por lo tanto, se produce un cambio totalmente en el sistema circulatorio. Cada uno de estos acinos está, ¿no es cierto?, envuelto por vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos están, ¿qué cosa? Están captando, ¿no es cierto?, lo que es el oxígeno, el dióxido de carbono, y están enviando hacia el interior el oxígeno. Por lo tanto, existe un proceso constante de hematosis allí, ¿ya? Que es el intercambio gaseoso. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo, creo que esta figura es mejor, donde ven ustedes cómo llega, ¿no es cierto?, el O2, ¿ya? ¿Ya? Y cómo el CO2 sale, ¿ya? Es incorporado por los glóbulos rojos y enseguida, ¿no es cierto?, el CO2 es lanzado por los glóbulos rojos y sale. Llega el oxígeno y sale el dióxido de carbono. Esto es constante en nuestra vida y gracias a ello nosotros estamos respirando y cambiando, ¿no es cierto?, las estructuras que vemos allí. Bien, el pulmón tiene, además de esta función especial, que es una función que cumple con la sangre que llega al pulmón y se purifica, ¿no es cierto?, se limpia y después sale la sangre de nuevo y vuelve al resto de nuestro... Pero además el pulmón tiene tejido en su interior. Y como tiene tejido, tiene que tener también una irrigación nutricional, ¿ya?, que va a nutrir, que va a mantener viva la célula pulmonar. Y esa nutrición la da las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales, que son dos arterias bronquiales a la izquierda y una arteria bronquial a la derecha, que habitualmente es de la tercera o de la cuarta arteria intercostal. Venas que reciben la sangre también, que el pulmón tiene como nutricional. Las venas vuelven a los hemiácidos accesorios, a la izquierda, y al hemiácido, ¿no es cierto?, la derecha. También el pulmón tiene, por supuesto, fibras, antes de fibras nerviosas, tiene linfáticos, que esto es muy importante. Gran cantidad de linfáticos. Tiene linfáticos en el pulmón, que son nodos pulmonares. Tiene linfáticos, ¿no es cierto?, en el momento de la salida aquí, que son los broncopulmonares. Y
tiene linfáticos a nivel de lo que es la estructura de la tráquea, en la parte inferior. Tenemos los tráqueos bronquiales inferiores y arriba tenemos los tráqueos bronquiales superiores. Todo este sistema de nodos linfáticos está unido por linfovasos que están transportando entonces ese material que el pulmón va desechando. Ahí vemos, ¿no es cierto?, las estructuras linfáticas del pulmón. Y cuando vemos qué tipo de vasos linfáticos son pulmonares, hay vasos pleurales, interlobulares e intranodulares. Los intranodulares son broncovasculares, perivasculares, peribronquiales e interalveolares, ¿ya? Y estos vasos van a los interlobulares y los interlobulares van a los pleurales. Y hay linfáticos en los septointerlobulares, ¿no es cierto?, que son los que van a los pleurales. Contienen válvulas, se asocian a las venas pulmonares y conectan con los vasos pleurales. También tiene una inervación importante, tiene un plexo nervioso que se llama plexo pulmonar. Este plexo pulmonar le da la inervación al pulmón para que pueda actuar constantemente, ¿no es cierto?, y pueda mantener ese intercambio gaseoso. ¿Quiénes son los elementos que le dan esta inervación? Aquí vemos el plexo pulmonar, ¿no es cierto? Y esta inervación tiene fibras aferentes y fibras eferentes que vienen del nervio vago, que es el 10º par craneano, ¿cierto?, y que además vienen del sistema nervioso simpático, ¿ya?, que llegan allí, de ganglios simpáticos cuarto y quinto, especialmente, que contribuyen a la formación de este plexo. Por lo tanto, tanto el nervio vago como el sistema simpático forman este plexo que se introduce al interior del pulmón y va a dar, ¿cierto?, todo lo que es la irrigación interna. Aquí vemos el 10º par, ¿ya?, que es el vago que viene descendiendo aquí y que va a generar, ¿no es cierto?, detrás del arco óptico, un plexo que es el plexo pulmonar. Y este plexo pulmonar es el que ingresa por las vías hacia el interior. Aquí tenemos, ¿cierto?, todo un mecanismo de inervación que tiene este sistema. Las fibras simpáticas del sistema simpático promueven la broncodilatación y la disminución de secreciones. Es decir, se abren, ¿no es cierto?, los bronquios, los bronquiolos y disminuyen las secreciones. Por lo tanto, hay mayor aire que llega hasta los pulmones. En cambio, las fibras parasimpáticas promueven la broncoconstricción y aumento de la producción de secreción. ¿Bien? Las simpáticas entonces son broncodilatadoras y las parasimpáticas o del nervio vago son broncoconstrictoras. Y son estímulos especiales que nosotros tenemos que ver. Aquí vemos ese plexo, ¿no es cierto?, pulmonar, que está detrás de la aorta, ahí, junto con el plexo cardíaco profundo, que juntos, ¿no es cierto?, forman una estructura que es... Y aquí vemos una radiografía en donde vemos el pulmón, se ve oscuro, porque cuando hay aire, siempre el aire no refleja, ¿no es cierto?, los rayos. Entonces, al no reflejar los rayos, se ven absolutamente oscuros. En cambio, los huesos sí reflejan los rayos, por eso se ven, ¿no es cierto?, la forma de todos los huesos. ¿Bien? Entonces, ahí vemos el pulmón derecho allá, el pulmón izquierdo acá. Este tiene la gran cavidad porque aquí está el corazón. El corazón va más hacia la izquierda que a la derecha. Por lo tanto, esa es la gran característica. Bien, eso sería entonces la clase de pulmones